La carretera estaba completamente vacía, ni un solo coche, no hay una casa, ni siquiera señal de teléfono, en solo oscuridad. Daniel revisó el GPS por quinta vez. Esto no tiene sentido, murmuró. En el mapa mostraba una pequeña comunidad a unos kilómetros llamada San Jerónimo del Viento, pero la carretera parecía cada vez más abandonada, el asfalto estaba roto. Las líneas amarillas casi habían desaparecido, y los árboles a ambos lados parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran cerrarla. En el asiento del copiloto. Laura suspiró. Te dije que no viniéramos de noche. En la parte trasera del coche, Tomás estaba revisando su cámara. Relájense, es justo lo que necesitamos para el documental. Un pueblo perdido, historias raras. Eso ven. Daniel no respondió. No era la oscuridad lo que le molestaba, era el silencio. Ni grillos, ni animales, nada. Entonces lo vieron, un letrero viejo, de madera. Apareció a la orilla del camino. Daniel frenó lentamente. El letrero estaba torcido y cubierto de moho, pero todavía se podían leer las palabras grabadas: a San Jerónimo del Viento, 2 km. Debajo, alguien había escrito algo con pintura roja. 3 palabras. No respondan las voces. Tomás sonrió. Esto es perfecto para el video. A Laura no. A mí no me gusta esto. Daniel arrancó el coche otra vez. Solo. Es un pueblo con supersticiones. No sabían que esa frase sería lo último que dirían con tanta seguridad. El pueblo de As. Minutos después llegaron a San Jerónimo del Viento. Parecía detenido en el tiempo. Las casas eran antiguas, hechas de madera oscura y piedra. Las ventanas estaban cerradas con tablas. En las calles de tierra estaban vacías. Pero lo peor era la sensación. Era como si el pueblo estuviera observándolos. Daniel estacionó el coche frente a lo que parecía una pequeña tienda. Voy a preguntar si hay algún lugar donde podamos quedarnos. Tomás tomó su cámara inmediatamente. Voy grabando. Laura salió del coche con cierta incomodidad. Esto se hizo raro mientras caminaban hacia la tienda. La puerta se abrió lentamente. Un hombre anciano apareció. Él era muy delgado. Su piel parecía casi gris y tenía los ojos hundidos. Miró primero a Daniel, luego a Laura, luego a Tomás. Su expresión cambió inmediatamente. Ustedes no son de aquí. Daniel sonrió educadamente. No, estamos haciendo un documental. Queríamos saber si hay algún lugar donde pasar la noche. El anciano se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo extraño. Llegaron tarde. ¿Tarde para qué?, preguntó Laura. El hombre miró hacia el cielo. El sol estaba desapareciendo detrás de las montañas para irse en un viento frío. Recorrió la calle. El anciano volvió a mirarlos. Si escuchan que alguien los llama por su nombre, no respondan. Tomás soltó una pequeña risa. Otra vez con eso. El hombre no se rió, ni siquiera parpadeó. No es una broma. En su voz bajó casi a un susurro. Las cosas que viven aquí aprenden nuestras voces. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel intentó mantener la calma. Señor, solo queremos quedarnos una noche. El anciano los miró largamente. Luego señaló una casa vieja al final de la calle. La posada está ahí. Pero antes de que caminaran hacia ella, agregó una última cosa, algo que ninguno de los tres olvidaría. Y pase lo que pase. Su voz tembló levemente. No salgan. Después de que oscurezca. La posada era aún más vieja que las otras casas. La puerta estaba entreabierta y el interior olía a humedad. Una mujer mayo estaba sentada detrás de un escritorio. Cuando los vio entrar, dejó de tejer. Visitantes. Su voz sonó preocupada. Hace mucho que no vienen visitantes. Daniel explicó lo del documental. La mujer dudó, pero finalmente les dio una habitación. Solo por esta noche. Laura preguntó, ¿por qué todos dicen lo mismo de las voces? La mujer tardó unos segundos en responder. Luego habló muy despacio. Hace muchos años, algo llegó al pueblo. ¿Qué cosa?, preguntó Tomás. La mujer negó con la cabeza. Nadie sabe qué es. Solo sabemos lo que hace. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hace? La mujer lo miró directamente a los ojos. Imita. Laura frunció el ceño. ¿Imita? La mujer asintió lentamente. Escucha las voces de las personas, luego las usa. Llama a la gente desde la oscuridad. Tomás levantó la cámara. ¿Y si respondes? La mujer se quedó completamente en silencio. Luego dijo algo que hizo que Laura sintiera frío en el pecho. Entonces, ¿sabe dónde estás? A las 10 de la noche. El pueblo estaba completamente oscuro. No había electricidad, solo velas. El
Viento soplaba suavemente afuera. Daniel revisaba su laptop. Tomás organizaba su equipo. Laura estaba cerca de la ventana mirando la calle. Esto está demasiado tranquilo, dijo don Tomás. Sonrió. Mañana grabamos todo. Historias del pueblo, el bosque, la leyenda. De repente Laura se quedó rígida. ¿Escucharon eso? Daniel levantó la cabeza. ¿Qué cosa? Laura susurró. Alguien. Di yo mi nombre. Silencio. Don Tomás se levantó. Seguro fue el viento. Laura negó lentamente. No, su voz tembló. Fue la voz de mi mamá. Los tres se miraron. Entonces, desde la calle, se escuchó otra vez a muy claro, muy suave. Laura. La voz era exactamente la de su madre. Puró su madre. Estaba a 600 kilómetros de distancia. Laura retrocedió lentamente de la ventana. No puede ser. La voz volvió. Esta vez más cerca. Laura. Abra la puerta. Tomás se acercó a la ventana, miró afuera. En la calle estaba completamente vacía, pero la voz volvió justo debajo de la ventana. Laura. Entonces la voz cambió y dijo algo que hizo que los tres se quedaran congelados. Ahora la voz era la de Tomás. Daniel. Abra la puerta. Daniel sintió que su corazón se detenía porque Tomás estaba parado justo a su lado. La voz volvió. Una última vez, pero ahora no imitaba a nadie. Era una voz profunda y antigua que parecía venir de todas partes. Ya sé que están aquí. En ese momento, algo golpeó la puerta en 3 golpes, a lentos pesados en toc. TOC. Y desde el otro lado, algo habló otra vez, esta vez usando la voz exacta de Daniel. Abran. Los 3 golpes seguían resonando en la habitación en toc. TOC. Neidi se movía. Daniel sentía el corazón golpeando tan fuerte contra su pecho que pensó que los otros podían escucharlo. A Laura estaba completamente pálida. Tomás apretaba su cámara con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Entonces la voz volvió a escucharse desde el otro lado de la puerta, pero esta vez no imitaba a Daniel, era la voz de Laura. Tomás. Abra, soy yo. Laura dejó escapar un pequeño grito ahogado. Y ese no soy yo. La voz volvió. Ahora era la de Tomás. Daniel. Deja de ju. Abra la puerta. Daniel retrocedió lentamente. No, no abran. De repente, la voz cambió otra vez. Una voz, vieja y profunda, como si algo hablara con una garganta llena de tierra. Puedo esperar. Silencio, ¿no? Luego, pasos lentos, alejándose por el pasillo de madera. Los tres escucharon. Como el sonido se desvanecía hasta desaparecer, durante varios segundos, nadie dijo una palabra. Finalmente, Tomás susurró. Dime que alguien más escuchó eso. Laura estaba temblando. Tenemos que irnos. Daniel asintió lentamente. Ahora mismo, pero cuando intentaron abrir la puerta, la manija no se movió. Daniel tiró con fuerza. Nada. Está bloqueada. Tomás se acercó. Intentó girarla también. A nada. Nos encerraron en. Laura miró la ventana. Salgamos por ahí. Daniel caminó hacia la ventana y apartó la cortina. Y entonces se congeló. No. ¿Qué pasa? Preguntó Tomás. Daniel señaló hacia afuera. A Laura se acercó lentamente en la calle. Estaba vacía, pero frente a la posada. Había 3 figuras de pie inmóviles, mirando directamente hacia la ventana, y aunque la oscuridad cubría sus rostros, Laura sintió un frío terrible, porque esas figuras eran ellos mismos. Tomás levantó la cámara por reflejo. ¿Están viendo esto? Daniel agarró su brazo. No grabes, pero Tomás ya estaba filmando. La luz roja de la cámara parpadeaba. Las 3 figuras afuera no se movían. Eran copias exactas de ellos. El mismo cabello, la misma ropa, la misma postura. Laura dio un paso atrás. Esto no puede ser real. De repente la copia de Laura levantó la cabeza y sonrió, pero su sonrisa era demasiado grande, demasiado antinatural, como si su boca se hubiera abierto más de lo que un rostro humano permite. Entonces habló y su voz atravesó la ventana cerrada como si no existiera vidrio. Laura. La verdadera Laura comenzó a llorar. No. La copia volvió a hablar. Sal. Luego, la copia de Daniel levantó lentamente la mano y tocó la ventana desde afuera, pero algo estaba mal. Su brazo se estiró demasiado, largo como si los huesos no fueran humanos. Daniel retrocedió. Bruscamente. No son nosotros. Tomás dejó de grabar.
Entonces, ¿qué demonios son? Laura susurró algo que recordó de las palabras de la mujer de la posada. Imitan. En ese momento, las 3 copias comenzaron a caminar. Hacia la casa, un golpe fuerte sacudió la puerta del pasillo, luego otro an y otro an. Los pasos se acercaban a las copias, estaban entrando. En Laura comenzó a hyperventilar. Nos van a encontrar. Daniel buscó algo desesperadamente. En la habitación tiene que haber otra salida. Tomás abrió el armario, un vacío en el baño, nada. Entonces, escucharon algo afuera, un sonido diferente, un sonido metálico, como un bastón golpeando el suelo. Las pisadas en el pasillo se detuvieron en luego. Una voz vieja gritó, «Fuera de aquí». Hubo un silencio pesado. Luego, un sonido extraño como algo arrastrándose rápidamente por el suelo. Después, nada. La puerta del cuarto finalmente se abrió desde afuera. Los 3 se sobresaltaron. Un hombre muy viejo estaba parado en el umbral. Él sostenía un farol encendido. Era el mismo anciano de la tienda, el de los ojos hundidos. Los miró con una mezcla de enojo y preocupación. Les advertí. Daniel respiró aliviado. Había cosas. El anciano cerró la puerta con fuerza. ¿Lo sean? Tomás preguntó. ¿Qué eran? El anciano tardó varios segundos en responder. Luego, deyó una palabra que ninguno de ellos había escuchado antes. Los escuchantes. El anciano dejó el farol. Sabrá la mesa. La luz temblorosa iluminó su rostro lleno de arrugas. Hace mucho tiempo, comenzó. Este pueblo no estaba vacío. Laura preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasó? El anciano miró hacia la ventana. La gente empezó a escuchar voces en el bosque. Voces de familiares, de amigos, de personas muertas. San Tomás tragó saliva. ¿Y qué hacían? Respondían. El anciano levantó la mirada. Ese fue el error. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? El anciano se inclinó un poco hacia adelante. Porque cuando respondes, te escuchan. Laura preguntó. ¿Quién? El anciano apagó la sonrisa de su rostro. Ellos. Un ruido suave sonó en el techo, como si algo caminara sobre la madera. Los 3 miraron hacia arriba. El anciano ni siquiera levantó la cabeza. Nos encontraron. Tomás susurró. ¿Cómo? El anciano miró directamente a Laura. ¿Por qué respondiste? Laura se quedó helada. Yo no respondí. El anciano negó lentamente, no con palabras, pero respondiste con miedo. Entonces, el ruido en el techo se detuvo y algo comenzó a arrastrarse lentamente hacia el borde. Un sonido húmedo cayó justo sobre la ventana. Como si algo pesado se hubiera pegado al vidrio. Laura no quería mirar pero lo hizo. Y lo que vio hizo que gritara. Una cara estaba presionada contra el vidrio, pero no era una cara humana. Tenía los rasgos de Tomás, pero estirados, derretidos. Ojos estaban completamente negros. Y la boca era demasiado grande. La criatura sonrió. Luego habló con la voz perfecta de Tomás. Laura. Tomás estaba temblando. Eso, Mick. La criatura inclinó la cabeza y golpeó el vidrio con algo que parecía una mano. Pero tenía demasiados dedos. Daniel retrocedió. ¿Puede entrar? El anciano agarró el farol. Si rompen la ventana. Sí. Entonces, la criatura comenzó a raspar el vidrio con sus uñas largas. Laura gritó. Ve de romperla. El anciano levantó el farol hacia la ventana y gritó algo en un idioma extraño. Las llamas del farol crecieron repentinamente. La criatura chilló en un sonido horrible. Luego, saltó hacia la oscuridad del techo. El silencio volvió pero el anciano no parecía aliviado. Miró a los 3 con gravedad. Ahora, ¿saben qué? ¿Están aquí? Daniel preguntó. ¿Quiénes son realmente? El anciano respondió lentamente. No lo sabemos. Solo sabemos lo que hacen. Tomás tragó saliva. ¿Qué hacen? El anciano miró hacia el bosque oscuro detrás del pueblo. Primero escuchan, luego imitan, luego reemplazan. Laura sintió que el estómago se le caía. ¿Reemplazan? El anciano asintió. La gente que responde a las voces desaparece y algo vuelve usando su rostro. En ese momento, algo gritó en la distancia, un grito humano, pero distorsionado, y el anciano susurró algo que hizo que la sangre de Daniel se congelara. Esta noche no solo están afuera. Miró directamente a Tomás. Uno de ellos ya está dentro del pueblo. El silencio dentro de la posada era insoportable. La lluvia había comenzado afuera. Golpeaba el techo de madera con un sonido constante y pesado. Pero ninguno
De los 4 estaba pensando en la lluvia. El anciano había dicho algo que seguía resonando en la cabeza de Daniel. Uno de ellos ya está dentro del pueblo. Laura fue la primera en hablar, como sabemos, que no es uno de nosotros. Nadie respondió. Antomás miró lentamente a Daniel. Daniel miró al anciano. El anciano suspiró. Porque si fuera uno de ustedes, ya habría intentado sacarlos afuera. A Laura se abrazó a sí misma. Entonces, ¿qué hacemos? El anciano tomó su farol y caminó hacia la puerta. Esperar aquí no servirá. Daniel frunció el ceño. ¿A dónde vamos? El anciano abrió la puerta lentamente. El viento frío entró de inmediato. Al bosque. Tomás casi gritó. ¡Al bosque! El anciano lo miró con cansancio. Si no encontramos la raíz de las voces, nunca saldrán de aquí. A Laura susurró. ¿La raíz? El anciano asintió. El lugar donde empezaron. El lugar donde nacieron los escuchantes. A la lluvia caía fuerte. Ahora, a las calles del pueblo estaban completamente vacías. A las casas parecían ojos negros, observándolos desde la oscuridad. Daniel caminaba al frente junto al anciano. Tomás estaba detrás con su cámara. Laura caminaba última. Nadie hablaba en el bosque. Estaba a solo 100 metros del pueblo, pero parecía mucho más lejos. Los árboles eran enormes, retorcidos, sus ramas se movían con el viento como dedos gigantes. El anciano levantó el farol. Cuando entremos, no respondan a nada. Laura preguntó. ¿Ni siquiera si escuchamos a alguien pidiendo ayuda? El anciano la miró con tristeza, especialmente. Entonces, dentro del bosque, el bosque olía a tierra mojada y algo más, algo podrido en el suelo. Estaba cubierto de hojas negras. En el farol iluminaba apenas unos metros delante de ellos. Todo lo demás era oscuridad absoluta. Tomás susurró. Esto es una locura. Daniel respondió. Tal vez, pero quedarse en el pueblo era peor. Entonces ocurrió una voz muy suave, muy cercana. Daniel se detuvo inmediatamente. Era la voz de su hermana menor, la que murió en un accidente. ¿Hace 5 años? Laura lo miró. ¿Escuchaste eso? Daniel cerró los ojos. Sí, la voz volvió más cerca. Daniel, tengo miedo. Tomás apretó la cámara. No respondas. El anciano caminó sin detenerse. Sigan moviéndose. Pero la voz continuaba. Ahora llorando. Por favor. Daniel sintió lágrimas en los ojos, pero no habló, no respondió. Y después de unos segundos, la voz cambió. Se volvió grave, rota, inhumana. Qué lástima. Y desapareció. Laura susurró. Nos están probando. El anciano respondió. Siempre lo hacen. El claro prohibido. Después de 20 minutos caminando, los árboles comenzaron a separarse. Enfrente a ellos apareció un claro enorme. Guay, en el centro había un agujero gigantesco en la tierra, como un cráter, pero lo que había dentro era peor. El agujero estaba lleno de huesos, miles de huesos, humanos, animales, cráneos, costillas, brazos, todo mezclado. Tomás casi dejó caer la cámara. Dios mío. Laura comenzó a llorar. ¿Cuánta gente? El anciano habló con voz baja. Todo el pueblo. Daniel lo miró sorprendido. ¿Todo? El anciano asintió. Hace 40 años. La mayoría respondió a las voces. El bosque se los llevó. Daniel señaló el agujero. ¿Y eso? El anciano levantó el farol hacia el fondo. Allí algo se movía. Algo grande. Algo que respiraba. Tomás dio un paso atrás. ¿Qué demonios es eso? El anciano susurró. El primero en la criatura comenzó a levantarse lentamente del agujero. El sonido de huesos rompiéndose llenó él. Claro, era enorme, al menos 3 metros de altura. Su cuerpo parecía hecho de carne negra y ramas secas, pero lo peor era su rostro, o mejor dicho, sus rostros. Tenía muchos, docenas, caras humanas incrustadas en su piel. Algunas lloraban, otras gritaban, otras susurraban, y todas hablaban al mismo tiempo. Daniel, Laura, Tomás. Las voces se mezclaban como un coro horrible. Laura cayó de rodillas. No puedo. La criatura dio un paso hacia ellos. El suelo tembló. En el anciano levantó el farol. No escuchen. Pero ya era demasiado tarde. Las voces comenzaron a cambiar. Ahora imitaban a personas que amaban, padres, hermanos, amigos. Cada palabra era perfecta. Cada voz real. Tomás gritó, ¡cállense! Pero la criatura solo se acercó más. Sus muchas bocas se abrieron al mismo tiempo. Vengan,
Solo queremos hablar. Daniel vio algo terrible dentro del cuerpo de la criatura. Había gente moviéndose atrapada, en sus rostros pegados a la piel del monstruo, susurrando, suplicando. El anciano gritó. ¿La luz? Levantó el farol hacia la criatura. Las llamas crecieron violentamente en la criatura. Chilló, un sonido tan fuerte que hizo vibrar los árboles, pero no retrocedió. En cambio, miró directamente a Laura y habló con la voz perfecta de su madre. Hija. Laura levantó la cabeza lentamente. Mamá. Daniel gritó. No, pero Laura ya estaba caminando hacia el agujero. Tomás corrió detrás de ella. Laura, espera. Pero Laura parecía hipnotizada. La criatura extendió uno de sus brazos largos. Sus dedos parecían raíces negras. Ven. Daniel agarró a Laura del brazo. No oíste, mamá. Laura lloraba. Pero suena igual. La criatura comenzó a reír en un sonido profundo, terrible. Siempre caen. El anciano gritó. Hay que destruirla. Tomás preguntó. ¿Cómo? El anciano señaló el farol. El fuego la lastima, pero necesitamos más. Daniel miró el agujero, lleno de huesos, y tuvo una idea terrible. Los huesos. Tomás lo miró confundido. ¿Qué? Daniel agarró un cráneo del suelo. Si quemamos todo esto, tal vez podamos enterrarla otra vez. El anciano asintió. Hazlo. Tomás sacó su encendedor. Laura todavía temblaba en la criatura. Comenzó a avanzar más rápido. Ahora las voces gritando, susurrando, llorando. Daniel lanzó el cráneo encendido al agujero. En las llamas comenzaron a crecer. Los huesos secos prendieron rápidamente en la criatura. Chilló en un sonido inhumano. En sus rostros comenzaron a derretirse por entonces. Algo horrible ocurrió. Las voces cambiaron otra vez. Ahora todas hablaban con la voz de Laura. Daniel, Adam. Laura se quedó paralizada. Esa soy yo. Daniel la agarró con fuerza. ¡No! El fuego crecía en la criatura. Comenzó a arder pero antes de caer, miró directamente a Daniel y dijo algo que lo perseguiría para siempre. Siempre quedará una voz. Luego, el monstruo cayó dentro del fuego. En las llamas devoraron el agujero. En las voces desaparecieron lentamente hasta que solo quedó el sonido del fuego. Horas después, el sol comenzó a salir. El bosque estaba silencioso. El agujero ahora era solo ceniza negra. El anciano estaba sentado en el suelo, agotado. Tomás apagó su cámara. Laura miraba el cielo. Daniel preguntó. ¿Termina? El anciano tardó en responder. Finalmente dijo. Tal vez, pero las voces nunca desaparecen del todo. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? El anciano lo miró. A veces aprenden a viajar. Laura frunció el ceño. ¿Viajar? El anciano señaló la cámara de Tomás. En grabaciones. Tomás se congeló. ¿Qué? El anciano suspiró. Si alguien escucha demasiado, puede aprender tu voz. El silencio cayó otra vez. Tomás apagó la cámara lentamente. Pero, en ese momento, desde el altavoz de la cámara, se escuchó algo en una voz, muy suave, muy familiar. Tomás, los cuatro se quedaron completamente quietos. Porque esa voz era la de Tomás. Pero él no había hablado y entonces la cámara dijo una última cosa. Abran.